Las más asombrosas revelaciones arqueológicas que la humanidad jamás descubrirá, probablemente aún no se han realizado. A pesar de los impresionantes hallazgos del pasado, continuamos realizando descubrimientos notables en la actualidad. Los ejemplos más sobresalientes de estos recientes descubrimientos se presentan en este vídeo, así que siéntese y disfrútelo con deleite. La depilación era una práctica muy extendida entre los antiguos romanos, tal como documentó el filósofo Séneca en el primer siglo. Los romanos utilizaban utensilios semejantes a las pinzas modernas para mantener sus cuerpos libres de vello. Una colección de 50 pares de estas antiguas pinzas, junto con otros instrumentos de aseo personal, se exhibe actualmente en un museo en Roxeter, una ciudad fundada durante el periodo de la Britania romana. Las pinzas, que datan del segundo al quinto siglo, eran un método seguro, sencillo y asequible para la eliminación del vello, aunque no exento de dolor. Diversos individuos en el Imperio Romano practicaban la depilación por variadas razones. Las mujeres con el objetivo de resultar atractivas para los hombres, mientras que los hombres lo hacían enfocados en la estética para la práctica deportiva. Por ejemplo, los luchadores romanos y los agarradores greco-romanos eran casi siempre lampiños. Roxeter, que fue en su momento el cuarto asentamiento más grande de la Britania romana, ha revelado numerosas pinzas durante excavaciones arqueológicas, lo cual resalta la importancia del aseo y el estilo como símbolos de estatus en la sociedad romana. La exposición también incluye artefactos como tuberías de agua, juegos de cosméticos, botellas de perfume y otros objetos significativos que ofrecen una visión enriquecedora de la vida cotidiana en la Roma antigua. Iniciamos con la noticia de que arqueólogos en Nördlingen, en la Baviera occidental, han descubierto una espada de la Edad de Bronce excepcionalmente bien conservada que data de finales del XIV siglo a.C. durante la Edad de Bronce Media. El puño octogonal de bronce de la espada se encuentra en un estado sorprendentemente bueno, manteniendo su lustre original. Este hallazgo es sumamente raro, ya que fue descubierto dentro de un túmulo funerario intacto, un contexto poco común para esta época. La mayoría de los túmulos de este periodo fueron saqueados hace tiempo o destruidos en el siglo XIX debido a la expansión agrícola o la actividad industrial. La espada fue hallada junto a los restos esqueléticos de un hombre adulto, una mujer adulta y un adolescente, aunque su relación exacta es desconocida. El puño octogonal se creó mediante un complejo proceso de fundición en superposición, con diseños geométricos intrincadamente incisos e incrustaciones. Las espadas con puños octogonales se encuentran casi exclusivamente en el sur de Alemania y en la región del norte de Alemania y sur de Dinamarca. La comparación de las técnicas de fundición y decoración sugiere la presencia tanto de réplicas de originales del sur de Alemania como de espadas importadas posiblemente elaboradas por herreros migrantes. Podría haber sido un arma de guerra, pero sin duda es una de gran belleza. Regresamos al tema de los hallazgos arqueológicos romanos. En la localidad de Teruán, en Francia, se ha descubierto un antiguo distrito artesanal romano ubicado cerca de un canal. El sitio, notablemente bien conservado, corresponde a un próspero núcleo de artesanía que existió hace más de 1700 años durante el temprano periodo imperial. Las excavaciones han revelado múltiples pares de calzado de cuero con suelas tachonadas, lo que evidencia la presencia de un zapatero en la zona. Asimismo, se hallaron fragmentos de cuero cortado, lo que indica la existencia de un taller de calzado inconcluso. Las razones por las que el taller jamás fue terminado resultan inciertas, dado que evidentemente existían suficientes zapatos para ser comercializados. El canal también ha mostrado huesos de vaca, sugiriendo la presencia de una carnicería cercana. Los arqueólogos además han descubierto una estructura con hornos, que incluye 2 cilindros de vidrio azul, señal de la presencia de un taller de vidriero. Ruinas de otro canal, una vía y una estructura grande no identificada también se encontraron en las inmediaciones. Este descubrimiento representa el primer canal antiguo hallado en la región de Nord-Pas-de-Calais. La excepcional preservación del distrito artesanal brinda valiosas percepciones sobre las prácticas romanas de comercio y artesanía de la época. Se ha descubierto una estatua de mármol rota del dios griego Pan entre las ruinas de una iglesia cristiana primitiva en Estambul.
La estatua que muestra a Pan con cuernos de cabra y un torso desnudo mientras toca una flauta de caña se encontró en el relleno de la iglesia de San Poliocto del siglo VI, una de las más grandes de Constantinopla. Aunque resulta improbable que una iglesia cristiana conservara una estatua de un dios pagano, se cree que la localización es resultado de un error moderno. Las ruinas fueron descubiertas accidentalmente por obreros que construían una carretera cercana en la década de los 60, y el relleno utilizado para cubrirlas probablemente contenía la estatua, insertando de esta forma el antiguo artefacto en un contexto contemporáneo. La estatua se encuentra considerablemente dañada quizás a causa de ese proceso, conservando únicamente la cabeza, el torso y un brazo. Sin embargo, su importancia como obra de arte clásico sigue siendo evidente. Pan, el dios de los campos y la naturaleza, es conocido por tocar la siringa y a menudo se le representa como un fauno mítico. La importación de esculturas clásicas a Constantinopla disminuyó después del siglo VI, a medida que la cultura cristiana ganaba prominencia. Nos trasladamos ahora a Francia, específicamente a Normandía, donde la ciudad de Caen y el departamento de Calvados han adquirido conjuntamente el manifiesto de Charlotte Corday, el cual redactó para justificar su asesinato del líder jacobino Jean-Paul Marat. La estimación inicial del manuscrito, tasado en $100.000, fue superada en la subasta, vendiéndose finalmente por un monto de $292.000, incluidas tasas e impuestos. Charlotte Corday, oriunda de Normandía, se vio influenciada por los debates filosóficos de los revolucionarios franceses y se alineó con los girondinos moderados. Impelida por las matanzas de septiembre de 1792, creía que la eliminación de Marat contribuiría a poner fin a la violencia revolucionaria en Francia. Armada con un cuchillo y su manifiesto de 3 páginas dirigido a los amigos franceses de la ley y la paz, el 13 de julio de 1792 logró acceder a la estancia de Marat, reveló nombres de presuntos conspiradores y lo atacó de manera fatal. Consciente de las consecuencias, Corday llevaba la misiva en su corpiño, que fue descubierta tras su arresto, aunque no se presentó como prueba durante su juicio. Fue ejecutada 4 días después que Marat. El manifiesto reapareció en una subasta en 1834 y ha cambiado de manos en múltiples ocasiones. Preocupadas por su potencial adquisición por parte de un comprador extranjero, las autoridades de patrimonio cultural de Normandía, junto con las autoridades departamentales y municipales, lograron asegurar el manuscrito debido a su relevancia histórica y su conexión con la tierra natal de Corday. En la provincia de Jiangsu, en el este de China, arqueólogos han realizado un hallazgo intrigante. Un objeto de cerámica en forma de cerdo, que se cree que fue un juguete infantil, que data de aproximadamente 6.000 años atrás. Este cerámico porcino fue descubierto durante excavaciones en las Reliquias de Man, un sitio neolítico en la ciudad de Wuxi. El yacimiento ha entregado un total de 26 tumbas, de las cuales 20 ya han sido excavadas, revelando diversos artefactos, como cerámica de grés y objetos de jade. Las 6 tumbas restantes han sido trasladadas a un laboratorio especializado para un estudio más detenido. El cerámico porcino recientemente descubierto, aproximadamente del tamaño del puño de un niño, es notable por su cuerpo hueco, con diversos orificios y cuentas de cerámica en su interior. Aunque se han encontrado esculturas cerámicas en forma de cerdo en otros yacimientos prehistóricos, la naturaleza hueca de este cerdo en particular es sin precedentes. Se especula que los cerdos pudieron haber sido domesticados en la zona hace 6.000 años. Se están llevando a cabo investigaciones adicionales para determinar si este cerámico porcino podría funcionar como una especie de silbato. El sitio de las reliquias ha rendido más de 260 objetos, incluyendo cerámica de piedra y objetos de jade, abarcando múltiples dinastías en la historia china. Se ha descubierto un falo de piedra de 15 centímetros en antiguas ruinas en España, y se cree que desempeñó un papel violento durante la Guerra de los Irmandiños. El artefacto fue hallado en las cercanías de la Torre de Meira, una torre que fue destruida en 1476 durante los levantamientos campesinos contra la nobleza. Arqueólogos de Árbore Arqueoloxía identificaron el falo pétreo como una piedra de afilar utilizada para el afilado de armas, con base en el patrón de desgaste distintivo en uno de sus lados.
Podríamos decir que este falo realmente sufrió un castigo. Su proximidad a la torre devastada sugiere un rol simbólico o práctico durante la contienda. El artefacto encarna la asociación entre la violencia, las armas y la masculinidad, reflejando las creencias medievales y su persistente presencia en la cultura contemporánea. El hallazgo tuvo lugar cerca de la Ría de Vigo, una zona rica en descubrimientos arqueológicos que abarcan distintas épocas históricas. Aunque infrecuentes en contextos medievales europeos, símbolos fálicos han sido desenterrados en antiguos yacimientos romanos, donde cumplían funciones diversas desde expresiones despectivas hasta amuletos protectores y símbolos de fertilidad. De manera similar, las sociedades celtas veneraban los símbolos fálicos como representaciones de virilidad y poder generativo. Se han encontrado más de 2000 figurillas votivas intactas en el santuario de Deméter y Perséfone en Kitnos, una isla griega que abarca 7 siglos. Los fieles depositaron estas estatuillas de arcilla que representan mujeres, niños, actores, animales y diversos otros motivos, junto con centenares de lámparas, vasijas en miniatura, joyas y recipientes hechos de mármol, alabastro, cobre, plata, hueso y vidrio. Quintos, uno de los asentamientos más antiguos en las islas Cícladas, estuvo habitado desde el siglo XII a.C. hasta el siglo VII. El complejo del santuario estaba ubicado en la parte norte de la meseta, con vistas al océano, y fue construido en etapas que comenzaron en el siglo VII a.C. y permanecieron activas hasta el siglo IV. Entre los hallazgos se encontraba una losa monumental inscrita, que posiblemente fue trasladada desde su ubicación original. La inscripción, que data del período helenístico tardío, lleva el nombre de un magistrado, probablemente un funcionario del santuario. La excavación también reveló cerámica de lujo importada, lámparas ornamentadas y fragmentos de vasijas rituales asociados con el culto a Deméter y Perséfone en Eleusis. La conexión entre el sitio de Kitnos y Eleusis, uno de los principales centros religiosos de la Grecia antigua, aún no se comprende completamente. Contribuyendo a desentrañar los misterios del antiguo Osaka, una asombrosa máscara de madera datada en el siglo III ha salido a la luz en las ruinas de Nishi-Iwata en Japón. Un auténtico raro ejemplar, es solamente la tercera máscara de madera de esta índole que jamás se ha encontrado en el país. Descubierta durante una excavación preliminar para la futura extensión del monorraíl de Osaka, el excepcional estado de conservación de la máscara se debe al terreno anegado en el que se sumió hace siglos. Tallada a partir de una única pieza de cedro, la máscara presenta elaboradas aberturas para los ojos y la boca, así como una prominente proyección nasal. Aunque habría sido demasiado pesada para llevarla puesta, se cree que desempeñaba un papel ceremonial durante festivales. El eminente experto Kaoru Terasawa sugiere que simbolizaba el espíritu divino de una cabeza, un concepto que resulta complejo de traducir del japonés, pero que significa que representaba la autoridad de la realeza Yamato. Ahora este extraordinario artefacto ocupa un lugar destacado en el Museo Prefectural de la Cultura Yayoi, en la ciudad de Izumi. La máscara se exhibió por primera vez a comienzos de mayo del año 2023, pero se prevé que su permanencia allí será efímera. Arqueólogos húngaros han realizado recientemente el sensacional descubrimiento de la tumba de un médico romano, la cual alberga una rara colección de instrumentos quirúrgicos que se remontan a casi 2 milenios. El antiguo sitio funerario fue desenterrado en las cercanías de la ciudad de Jászberény, aproximadamente a 80 kilómetros de Budapest. Los expertos indican que la tumba ha permanecido intacta durante más de 2000 años y contenía los restos de un médico romano de entre 50 y 60 años. Los restos esqueléticos del médico se encontraban junto a cofres de madera que contenían una excepcional colección de sus instrumentos médicos, incluyendo bisturís de aleación de cobre con hojas reemplazables, pinzas, agujas y un segundo conjunto de bisturís. También se descubrió una piedra de moler que podría haberse utilizado para preparar medicamentos o afilar las múltiples cuchillas del médico. Esta asombrosa colección constituye solamente el segundo conjunto completo de herramientas médicas romanas antiguas jamás encontrado, lo cual revela su extraordinaria rareza y valor.
El hallazgo proporciona una perspectiva única sobre las prácticas médicas de la Roma antigua, y se cree que esta particular colección podría haber sido empleada al servicio de las legiones romanas o para el tratamiento de individuos prominentes en la población local. La muralla de Adriano constituye uno de los yacimientos arqueológicos romanos más célebres de Inglaterra. En las cercanías de esta estructura monumental y de la ciudad de Carlisle yacen las ruinas de un antiquísimo balneario romano descubierto por arqueólogos en el año 2017, aunque no fue plenamente excavado hasta el año 2022. El proceso de excavación se tornó sumamente complejo, dado que una fracción del balneario se halla situada bajo el club de cricket de Carlisle. Además de localizar cañerías de terracota, un sistema de hipocausto, azulejos pintados y ollas de cocina, elementos comunes en un balneario romano, el equipo también descubrió joyas exquisitas, muchas de las cuales están ornadas con grabados intrincados. Se presume que dichas joyas se desprendieron de anillos o collares que portaban los romanos mientras se sumergían en las aguas calientes, momento en el cual el adhesivo que las mantenía en su sitio se ablandaba. Posteriormente, estos objetos de valor eran arrastrados por los conductos de drenaje durante el proceso de limpieza de las piscinas. Tales gemas son conocidas como intaglios, y los ejemplares aquí encontrados se datan en torno a los siglos II o III. Dada la excepcional calidad artesanal de los objetos descubiertos, resulta evidente que los usuarios del balneario pertenecían a la élite social, lo que podría explicar su desinterés en recuperar las joyas extraviadas. En enero del año 2023, arqueólogos en Italia corroboraron el hallazgo de una estatua de mármol que representa una figura semejante a Hércules, aunque no se puede afirmar con certeza que efectivamente se trate del semidios. Este descubrimiento tuvo lugar en la Vía Apia Antica, la más antigua de las rutas que parten de Roma. La figura esculpida en la estatua porta una piel de león sobre su cabeza, a modo de sombrero, y sus zarpas atadas alrededor de su cuello como si fuese un bufanda. Estas características son congruentes con otras representaciones romanas de Hércules. Sin embargo, las facciones faciales de la estatua divergen de aquellas asociadas a representaciones previas de este personaje. Según las palabras de un historiador que ha examinado el artefacto, se asemeja a una estatua de un hombre ataviado con un disfraz de Hércules. Muy cerca de esta parte de la Vía Apia Antica se encuentra la tumba de Priscila, que data de finales del siglo I. Podría existir una conexión entre la estatua y el templo, aunque los expertos aún no han llegado a una conclusión definitiva. Sin embargo, consideran que la figura podría representar a Trajano Decio, quien ascendió al trono imperial en el año 249, pero perdió la vida en la batalla de Abrito 2 años más tarde. Suscríbete al canal y activa las notificaciones, así serás el primero en conocer cuando se publique un nuevo vídeo. Gracias por tu atención.